identificarlos. Y por ahí si se quieren prender la cámara también así los podemos saludar. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar presentes, por estar del otro lado. Sabemos que hoy, en estas semanas, estamos viviendo momentos, sobre todo, de comunicación turbulenta, por lo cual me parece que es muy oportuno el conversatorio y sobre todo la voz de especialistas prestigiosos en la materia, como es Maximiliano Aguiar y Fernanda. ¿Es Vegetti o Belletti el apellido? No lo sé pronunciar. Belletti. Belletti. Bueno, de Maxi y de Fer, así que para mí es un honor tenerlos hoy acá, les agradezco muchísimo. También hago extensiva el agradecimiento y el saludo de el decano de la facultad, Hugo Garilio, que no, por un problema personal no puede estar presente, pero bueno, sí quería mandar una salutación. Y bueno, la idea de hoy es iniciar a través de por ahí un pantallazo de cómo lo pueden abordar desde la opinión pública, desde la comunicación, el escenario actual, que es un escenario que tiene obviamente su complejidad y sus particularidades, desde la experiencia y desde la mirada de cada profesional. Así que yo los voy a presentar más formalmente. Maximiliano Ayer es estratega político e investigador de opinión pública, es el presidente actual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, que es ASACOP. Fue galardonado como consultor político del año y mejor campaña electoral en los Napolitan Victory Award. Fue estratega de campaña y consultor de comunicación de gobierno de los expresidentes peruanos Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Ha asesorado campañas electorales presidenciales, gobiernos nacionales, presidentes y partidos políticos en diversos países de Latinoamérica. Director de Maxi Aguiar y Asociados y de la consultora Acierto desde el año 2002. Es docente y conferencista en eventos internacionales en América Latina y España. Ha realizado publicaciones en revistas especializadas y libros sobre campañas electorales y comunicación política. Bueno, es extenso la formación que es un cúmulo, ¿no? de lo que has podido retratar a través de las vivencias de lo que es la profesión y también, bueno, de lo que tiene que ver con lo académico. Y bueno, y quiero presentar a Fer y agradecerle a Fer, que es una persona que yo admiro mucho. Fer es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, es vicepresidenta de la consultora Fara Belletti, directora de Relaciones Internacionales de ALACOP y ex vicepresidenta de ASACOP. Suma 12 años de docencia en varias universidades dictando materias sobre opinión pública y comportamiento electoral. Ha participado en más de 200 proyectos de investigación. Desde hace 10 años es coordinadora del Diplomado en Comunicación Política ACEP, que es la Asociación Civil de Estudios Populares. Ha publicado artículos en diversos diarios nacionales en libros internacionales. Así que bueno, con esto les doy la bienvenida, las gracias y bueno, no sé quién quiere arrancar. Fer quiere. Gracias, Barbie. Yo quiero. Bueno, Yo sé. A mí se me había ocurrido, estaba pensando, cuando nos invitó Barbie hace un tiempo, pasaron tantas cosas en el medio que me parece que estaría bueno acotar el. Podemos, desde el análisis de los últimos 15 días, sacar conejos para todos lados de la galera. A mí me parece que está bueno si nos ponemos a pensar un segundo en cómo separar la paja del trigo respecto a todas las cosas que venimos escuchando en los medios en los últimos días. Pasó de todo, ¿no? Tenemos, para empezar, elecciones en Venezuela y las posturas de los diferentes políticos respecto de eso. Tenemos en Argentina ahora candente el caso de Alberto Fabiola y lo que pasa con todos los satélites de este caso, el escarnio a Tamara y todo lo demás. Junto con esto vienen los comentarios que se vienen sucediendo continuamente. ¿Cómo afecta al peronismo? Si se acaba el peronismo, si este es el último, si este es el cajón de Luder. Ahí, perdón, apago el celular un segundito. Siempre los momentos más inoportunos. Segundito. Ahí está. Perdón. Entonces les decía, tenemos un montón de comentarios todo el tiempo pensando en cuestiones que difícilmente se puedan resolver en un sí o un no. Esto es una cuestión de procesos y se analiza a raíz de los datos, los números y no de las pasiones. Entonces, Maxi, acá, cuando quieras interrumpirme, si vos tenés info, yo vengo pensando, ¿no?
Vengo pensando, primera reflexión. La primera reflexión a mí me lleva a dos índices. Ustedes no sé si conocen que la Universidad de Tela publica mensualmente dos índices muy conocidos, que uno es el de confianza con el gobierno y otro es el índice de confianza del consumidor, ¿no? Estos dos índices están de alguna manera relacionados, pero no de la manera que creemos. Entonces, si ustedes piensan en ese índice, lo pueden buscar, es público, y pueden chusmear adentro las preguntas que tiene, este índice, lo primero que nos va a decir es que sistemáticamente en estos 7 meses, salvo una vez, el índice de confianza en el gobierno bajó. ¿Y qué dice el índice de confianza en el consumidor? Que ustedes bien las preguntas son preguntas de expectativa, y esto es muy importante y ahora les digo por qué. Este índice, excepto un par de meses, subió. Entonces, no tenemos que empezar a pensar que porque eh, hay una cuestión, que está relacionado que cuando sube el índice de aprobación o de confianza en el consumo, automáticamente sube la aprobación o la imagen presidencial, que es una cosa a la que estamos muy acostumbrados a escuchar, que la gente vota de acuerdo al supermercado. Hay que empezar a sacar la paja del trigo. Segunda cuestión que se nos plantea continuamente en estos últimos días, vos Maxi que has estado en los medios también, ¿afecta esto al peronismo? ¿Va a afectar al kirchnerismo? Todo esto que está pasando con Alberto y con Fabiola. Si nosotros hiciéramos una encuesta al día de hoy, claramente la imagen de Alberto estaría por el suelo, desde ya. Posiblemente tendría un efecto en la imagen de Cristina hacia la baja. Sin embargo, y es una cosa que los que hacemos opinión pública decimos continuamente, es una ridiculez medir la espuma. Es como cuando ustedes se sirven un vaso de cerveza. ¿Cuánto líquido hay? Bueno, el líquido es lo amarillo, la espuma es lo que no se mide. Eso no se bebe. Entonces no hay que medir la espuma. Esto probablemente después va a llegar, va a bajar esa espuma y vamos a tener niveles similares a los que teníamos antes del conflicto. Respecto a Alberto, no. Alberto es un muerto político, ahora también es un muerto civil, como decía Carlos el otro día en una entrevista. Ya está. Y esto es una cosa que por eso no tiene tanto efecto tampoco en el resto de la dirigencia, ¿no? Ya, ¿tiene efecto? Sí. ¿Es terrible de muerte? No. ¿Tiene efecto electoral? Veremos. O sea, te falta un año para las elecciones, falta un montón para esto y puede pasar de todo en Argentina. Fíjense los últimos 15 días. Sin embargo, y acá de vuelta Maxi, cuando vos quieras metete, Ahora que tengo tuvimos micro te voy elecciones, a interrumpir. Sí, vale. Estaba sin tuvimos micrófono. en las últimas elecciones que tuvimos sistemáticos 30 puntos. O sea, puede llegar a afectar, sí, al núcleo duro difícilmente y probablemente lo que sea difícil es captar el electorado independiente. Eso por un lado. Y volviendo al tema, al otro tema, a la otra pregunta inicial, Barbie, esto de que hablábamos al principio, del efecto, claramente hoy estamos en una Argentina partida en dos. De acuerdo a nuestros datos, Maxi, de acuerdo a los índices que estamos viendo, Argentina está partida en dos. Vos tenés una Argentina que ve todo mal, negativo, terrible, desaprueba, y otra mitad de Argentina, aunque con índices en leve descenso, sobre todo a partir de los últimos meses, que aprueba y que tiene una expectativa positiva. Palabra clave y entre comillas, expectativa, porque ¿de qué está formada esa aprobación? De eso, de la expectativa de lo que de lo que puede venir. Se llama elijo creer el escenario. Y no está mal, digo, está bien. Tiene 7 meses de gobierno, no hay no tenemos todavía, aunque nosotros que estamos en este mundo nos parece que fue una eternidad que pasó de todo, para la opinión pública hace poco tiempo y no tiene por qué conocer el, el detalle diario de la gestión, como por ejemplo, o las cosas de los medios, de la agenda de los medios. ¿Afecta la visita de los diputados a la gente, a los genocidas en Ezeiza? ¿Afecta o no afecta? ¿Qué pasa con Villarroel? Estas disputas entre Macri y Milei. Todas estas son cosas de la política. Entonces, a la gente difícilmente este goteo le afecta. Lo que la gente está pensando ahora es la inflación. Cada vez menos en la inflación, ahora cada vez más en la desocupación vía recesión. Entonces estamos en un contexto complejo que no tenemos que dejarnos llevar por la agenda mediática. Y a eso me quería referir cuando abrí la charla. Me extendí un poquito. Todo tuyo, Maxi. Me encanta. A ver, en alguna medida la política se trata de ofrecer futuro, ¿no? ¿Mm? Porque en principio hay algunas miradas, digo, para arrancar
un poco con el análisis de la situación actual. Digo, tenemos una enorme mayoría de los argentinos que creen que la situación del país es mala o muy mala, ¿no? Entonces tenemos una mirada respecto de lo que sucede enormemente negativa, que convive además con, porque digo, está todo mal, ¿por qué la aprobación del gobierno está rondando los 50 puntos? Y básicamente en principio porque la responsabilidad atribuida respecto de la situación actual no es mayoritaria hacia el presidente. Bien, con lo cual estamos mal, pero estamos mal por culpa de los que estaban. Y ese los que estaban incluye principalmente a Alberto y Cristina, pero también en alguna medida a Macri. Entonces, en ese contexto aparece Milei como resultado. Digo, estamos yendo casi al punto del por qué llega Milei a la presidencia, un tipo que no tenía ni siquiera un partido constituido. De hecho, no lo tiene todavía ahora en muchas provincias de la Argentina. Bien, todavía no tiene partido y es presidente ya hace más de 7 meses. Y llega básicamente por una enorme molestia ciudadana con las respuestas que da la política tradicional a las necesidades y por la incapacidad de ofrecer un futuro que aparezca como distinto y como mejor al actual. Entonces aparece una figura disruptiva por fuera de estos esquemas tradicionales y llega al poder. Pero bueno, lleva 7 meses. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué ha pasado desde que asumió hasta ahora? Y dos cosas, y bien lo decía Fer. Por un lado, tenemos una percepción del presente muy mala, una percepción de responsabilidad anclada en otros y una percepción de un futuro mejor. Con lo cual, eso le da un sentido narrativo a el sufrimiento que hoy estaríamos pasando los argentinos. Bien, esto es para algo, esto que sucede es para algo. Ese para algo es el que había perdido la política tradicional. Y yo creo que hay una cuestión que es muy interesante para pensar respecto tanto del peronismo como del PRO particularmente y aún del radicalismo, es que yo entiendo que le están hablando, o están hablando, intentando hablar en nombre de una sociedad que ya no existe, y liderados por líderes, digo, o con figuras que aparecen como líderes que ya no son. Entonces, hay un dejo de pasado en todo esto, de falta de adecuación a los nuevos tiempos de las propuestas, tanto de estos dos espacios políticos alternativos. Y me parece que un poco de eso se nutre más de un modo comunicacional que después podemos, si querés, Fer, ir haciendo un ping-pong con esto, pero de eso se nutre esta estabilidad de imagen de un gobierno en el cual, si hacemos referencia desde que asumió hasta ahora, ha pasado de todo, ¿bien? De todo. Y sin embargo, la imagen pública del gobierno se mantiene en una situación que, si bien es polar, es enormemente estable comparado sobre todo con el contexto histórico en el que esto está sucediendo y con todo lo que está pasando. Entonces, me parece que en eso no solo juegan las potenciales virtudes del gobierno de Milei en términos comunicacionales o en términos de políticos, política económica, porque hay que decir que ha sido un gobierno casi monotemático en el arranque, respecto de, si pensamos en políticas públicas y en elementos para ser juzgado, básicamente ha sido la inflación. Bien, ellos se están midiendo desde hace bastante tiempo con la inflación y por eso estábamos todos mirando hace un rato a ver si daba 4, 3,8 o 5,1. Dio Básicamente, 4. sí, sí, dio 4, dio 4. Pero digo, los criterios, el potencial impacto sobre la opinión pública de un 5 o de un 3 hubiese sido muy relevante porque básicamente este gobierno lo que dice es júzguenme por, sobre todo por lo que estoy haciendo en términos de control de inflación. No sé qué opinas vos, Fer, al respecto. No Totalmente. Y que nos te sale re sumo bien. dos, dijiste, nos sale, como si lo hubiéramos ensayado. Nos- dijiste dos palabras clave, Maxi. La primera es liderazgo. Esto es clave porque si el resto de la oposición no logra despuntar una figura de liderazgo, le da más tiempo a Milei a seguir gestionando a este ritmo. Una de las cosas que veíamos es de que se aprueba la ley bases, el gobierno está muy enfocado en estos temas y todos estos escándalos y cosas que nosotros decimos no le afectan tanto a la opinión pública, pero que sí le sirven a Milei para construir una contrafigura o para reforzar esta contrafigura que ya está instalada. Entonces, fíjense lo que hay del otro lado. Menos mal que hicimos este cambio profundo. No era solo cambiar las cuestiones del modelo económico. Esto va un poco más allá. Entonces, si seguimos por esa línea,
Entonces, a Milei lo benefició en dos sentidos. Primero, esta construcción de la contrafigura y seguro que le da un tiempo más largo para gestionar de esta manera. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta cuando haya plata, porque la cuestión es que él sabe que la gente lo va a terminar juzgando, sobre todo por la gestión. Entonces, por eso se cuida tanto esto que dijo Maxi, la segunda palabra clave, cuidar ese 3, 4, 5% de inflación, que no se le vaya a escapar, porque es un dato clave, totalmente así. Pero fíjate, Fer, ahí complementando un poquito lo que decís vos, que lo que ha estado sucediendo, y lo decías vos recién, es como preocupación, la inflación ha ido bajando en términos. Entonces, aquello que era el eje central que mirábamos los argentinos a principios de este año, al estar en un camino de solución, se empiezan a mirar otras cosas, otras Desocupación. problemáticas que ya tenían y otras que son emergentes de la solución de este problema que teníamos. Pero además aquí creo que hay una cuestión interesante que es desocupación por un lado, pero la diferencia entre, y ahí les recomiendo leer, también es pública, la encuesta de SPOP de la Universidad de San Andrés, que a mí me parece súper interesante, respecto de la diferenciación sobre los perfiles de votantes, ¿no? Y esto también nos da, me parece, una idea respecto de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Básicamente la desocupación es la preocupación digamos, principal por lejos para todos aquellos que dicen haber sido votantes del Frente de Todos, de Unión por la Patria o como se llame. ¿Bien? Y sin embargo, ¿y qué aparece del lado de La Libertad Avanza o hasta de aquellos que votaron al ex Juntos por el Cambio? Aparece la inseguridad, cosa que no estamos mirando tanto, pero en grandes conglomerados urbanos, si miramos el gradiente de preocupaciones, la inseguridad también ocupa un lugar importante en varias mediciones. A mí me pareció muy interesante en esta porque nos permitía segmentar el electorado. Entonces, tema empleo, que yo lo entiendo más que como tema desocupación, que podría ser temor al desempleo, me da la sensación de que en realidad engloba cuestiones más asociadas a las dificultades para tener ingresos adecuados mediante el empleo, a todo aquel universo de cuestiones relacionadas con el empleo que comienzan a tener un peso mayor y del cual probablemente en el mediano plazo pueden hacer que el discurso del gobierno pierda eficacia. Hoy es eficaz porque el gobierno está diciendo o está hablando sobre un tema que nos preocupa. ¿Qué pasa si el tema nos empieza a preocupar menos? Bien, creo que ese es el dilema que tiene el gobierno ahora. El gobierno está mostrando resultados respecto de esto, no está mostrando resultados de otras cosas, y bueno, esas cosas empiezan a parecer más importantes. Entonces la mirada ciudadana se va corriendo hacia ese lugar, y eso es un potencial peligro para el gobierno de Milei, que tiene, junto con su enorme debilidad institucional, es el gobierno más débil desde la vuelta de la democracia en términos institucionales, ha tenido hasta ahora una gran capacidad para monopolizar la agenda pública, para que se Ujú. discuta sobre los temas que a ellos les interesa y para generar una enorme, lo decía justo en un medio hace un rato, para generar una enorme cantidad de pseudoeventos que, digamos, funcionan como una especie de ametralladora de agenda pública, sustituyen unos a otros y no permiten que, digo, cuando estamos hablando de este tema no estamos hablando de otra cosa, y dificultan la posibilidad de generar una agenda alternativa potente. Entonces, liderazgos que ya no son de las fuerzas opositoras, una ametralladora de temáticas y una propuesta única de venta, que fue el tema del control de la inflación, que todavía sigo, y que probablemente siga haciéndolo, sigue funcionando. Me parece que ahí está un poquito algunos elementos que nos pueden permitir entender esta estabilidad hacia atrás. Lo que no nos permiten de ninguna manera es prever estabilidad futuro. Y aquello que funciona mirando hacia atrás en términos analíticos muchas veces es menos eficiente cuando uno intenta con esto pronosticar lo que va a suceder. Y hay que recordar que hay cuestiones que pueden terminar funcionando como catalizadores de cambios de expectativas. Uno nunca sabe en lo previo cuál es. Digo, la fiesta de Olivos funcionó en su Ujú. momento para una caída absoluta de Alberto Fernández, cuando hubo otros eventos, ¿no? Lo de Ginés González García, hubo algunas otras cosas, pero la fiesta de Olivos creo que fue el elemento que catalizó esa molestia ciudadana y hay una sensación de violencia que por ahora el gobierno está canalizando a su favor, pero que ante cualquier traspié, digamos, puede llegar rápidamente a modificar esto que parece el electrocardiograma de un muerto, pero que puede resucitar en cualquier momento, ¿no? Dos Yo cositas, tengo una Maxi. consulta. Ay, Sí, perdón, ya te Barbie. dejo, Fer.
porque te vengo siguiendo y si bien es cierto, Gracias. comparto totalmente, el aspecto monotemático de la comunicación con respecto a la faz de la economía, ¿no? No sé si algo habrá cambiado en cuanto a, digamos, a la fase no solamente comunicacional de la economía por parte del gobierno y como demanda de la opinión pública de lo que fue el tiempo electoral a esta parte. Quizás haya habido algunos cambios en lo que es la demanda o sí, más que nada la demanda, ¿no? De la agenda pública. Pero por otro lado, me quedo bueno, con esto de, ¿es solamente la demanda económica? ¿Qué pasa con lo ideológico? Porque lo ideológico también tiene no sé, me parece a mí, por lo menos es mi impresión, de que también cuando se estudia las comunicaciones en redes, hay una impronta de un sesgo ideológico bastante importante, que me parece que eso juega como un pivot también bueno, entre el gap que le dan en materia económica con lo de la inflación, que bueno, que yo entiendo que es un factor que por ahora lo legitima, pero bueno, también sirve esto de la construcción del contrarrelato, como vos decías, Fer, también de lo pasado. No sé cuánto a futuro, qué es lo que puede suceder. No sé si me expliqué o fui muy... Sí. Yo te comento una cosa antes, Maxi, de que sigas. Eh, Hay siempre, y te retomo algo que vos comentabas antes, cómo llegamos hasta acá. Y nosotros llegamos hasta acá porque hubo 3 gestiones previas que terminaron con desaprobación. Entonces, vos tenías primero la gestión de Cristina que termina desaprobada, la gestión de Macri termina desaprobada, la gestión de Alberto termina desaprobada. ¿Cómo se llama la obra? Hay que buscar algo nuevo. Entonces, no habiendo todo ese arco, toda esa frustración, no se quedó enclaustrada en un solo lugar ideológico. Era una frustración generalizada con la clase política y por eso llegamos hasta acá, con una persona, como dijo Maxi, con una absoluta debilidad institucional que ahora tiene su partido, pero que fíjate cómo es su composición en las cámaras, cómo ganó la elección sin tener armados territoriales. Entonces, eso es un mensaje fuerte respecto al ideológico. Todo lo que estaba atrás de esto cansó, frustró. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo hacemos de acá en adelante? O sea, ¿cómo ponemos en valor lo ideológico de acá en adelante y si eso todavía tiene un peso? Yo creo que ahora la reconfiguración de los nuevos líderes va a ser distinto a lo que nos imaginamos. No se me ocurre que vayan a venir de las ofertas tradicionales, pongamos así. Se me ocurre que va a haber una construcción de nuevos liderazgos. Tiene que haberlos, si queremos que pase algo, por lo menos. No sé, Maxi, ¿vos qué opinás? Estoy completamente en contra de lo que dice Fer. Eh, no, no, ay, complemento. Es que me gusta pelear, Fer, y no me estás peleando hoy, no sé qué Pelee, pasa. pelee. No, a ver, a mí me parece que pueden venir, digo, yo no estoy tan seguro de que vayan a venir de afuera de los espacios tradicionales. Todavía tengo algunas dudas en eso y también tengo algunas dudas respecto de que vengan de otros espacios sea bueno. Y explico un poquito por qué. Digo, hay muchas experiencias en América Latina de sistemas enormemente débiles de partidos políticos. Una de las cuestiones que tenía la Argentina como un valor era un sistema de partidos sólido, ¿bien? Que funcionaba como un filtro de aquellos aspirantes, digo, un filtro de aquellos que podían llegar a ser candidatos. Hace un tiempo, hasta Alberto, uno podía pensar con bastante anticipación quiénes iban a ser los candidatos. Digo hasta Alberto Claro. porque Ujú. claro, hasta Alberto, ahí se rompe esta cuestión, uno con bastante anticipación puede decir, no va a salir de estos 3 o 4, y seguramente ahí estaba, ¿bien? Alberto fue un conejo de la galera que terminó siendo un murciélago, y terminó complicando eso que había aparecido, y lo fue, como una jugada brillante de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, termina haciéndole pagar un enorme costo político. Al mismo tiempo, en estos partidos que le hablan a una sociedad que ya no existe, con líderes que ya no son, y cuando decimos esto, yo me refiero específicamente a que si uno piensa cuáles son los principales liderazgos opositores, primero, en términos de imagen, hoy las principales figuras, o al menos por ahora, son todas del oficialismo. ¿Bien? El Exacto. promedio de imagen positiva de los líderes políticos argentinos está por debajo de lo que estaba. Esto es, si los miramos en conjunto, miden menos. Esto es, la gente está molesta con esos liderazgos. Ahora, si miramos, si hacemos el zoom sobre los principales líderes políticos, estoy mirando en el costado porque tengo acá algunos datos,
Bien, podemos pensar que Mauricio Macri tiene más de 60 de negativa. Cristina Fernández de Kirchner casi 70 de negativa. Sergio Massa más de 70 de negativa. Digo, y pregunten, digamos, detrás de eso vienen figuras con bajo nivel de instalación. Máximo Kirchner también sobre los 70 puntos. Alberto Fernández 80 y pico, antes de Fabiola y antes de los seguros. Bien, 11 de positivo por ahí. Entonces lo que está sucediendo es que hay una orfandad en este espacio que da lugar a la posibilidad de que surjan fuerzas por afuera de lo que aquí sucedía. Y recuerdo, Fer, estábamos A juntos, eso iba. claro, estábamos juntos en un encuentro de ASACOP de hace 3 años, virtual, estábamos todos medio en pandemia, y yo viniendo de Perú, básicamente, porque les contaba, y también estuve trabajando en Ecuador, que son sistemas de partidos muy débiles, donde los presidentes duran poco. Para que se den una idea, en Perú potencialmente podrían llegar a participar 60 partidos de las próximas elecciones, 60, de los Wow, cuales qué horror. 45 son creados en los últimos 2 años, 45 de 60. Lindo Eh, para hacer boca de urna. Hermoso. Pero en esos contextos lo que termina pasando es que se termina dando un nivel de indeterminación política donde generan niveles de inestabilidad muy grandes. Entonces, ¿pueden venir liderazgos desde afuera? Sí pueden. Yo no daría por muerto a ninguna fuerza política actual. Creo que en ese sentido el peronismo ha dado sobradas muestras de capacidad de recomposición en el tiempo. No las está dando hasta Totalmente ahora, así. pero lo ha hecho y tengo la sensación de que también por ahí pueden venir, y si recordamos lo que sucedió en 2003, que a mí me pareció muy interesante como proceso político, decíamos, después de 2003 ha sido el proceso electoral donde ha habido una mayor dispersión, una menor, digamos, una menor sumatoria entre las dos primeras fuerzas políticas. Eso. Bien. La anterior es 2003. La única diferencia con 2003 es que si uno miraba, este era radical, este era peronista, este era radical, este era peronista, y después los juntabas y se reconfiguró al toque. Con lo cual, lo que hubo ahí fue una primaria abierta, simultánea y obligatoria al aire libre, digamos lo que sucedió. Entonces, si bien lo que hubo ahí fue una disputa de liderazgos internos, acá perdieron los dos y perdieron mal los dos. Uno tiene el inconveniente de que, además, con todo esto que está sucediendo, donde obviamente detrás de esto no está la suerte del hijo de Francisquito, leyendo el chat de Alberto, leí un meme el otro día que decía, por favor, que le den a Francisquito el celular de Natacha Haidt. Eh, Ay, por Dios, qué mal. no estaba Francisquito, ¿no? Digamos. Pero hay toda una jugada, pero detrás de esto está golpear las bases de sustentación de un gobierno que ya estaba destruido y la base de sustentación de un espacio político que había sido derrotado. Tenía tres elementos Exacto. como propuesta política. Perdón, corto, perdón, Fer, si no, yo me largo y No, te... no, eso, exactamente eso. Eh, Estás pegándole a un dirigente que ya estaba caído con un gobierno que ya estaba acabado y que no tiene relación con que el peronismo barra kirchnerismo barra PJ, como se llame, pueda o no reconfigurarse. Seguramente se va a reconfigurar y va a salir adelante como lo ha hecho a lo largo de los 70 años de historia. Y volví a lo que decía antes. Siempre, e incluso después de los bolsos, ¿se acuerdan del caso del convento? Terminó ganando la elección legislativa. Entonces, no tenemos que quedarnos, yo quiero salir de la agenda mediática y de todo lo que se escucha, no solo para el peronismo, sino también para Juntos o el Espacio Pro, que ahora, hoy por hoy, son espacios que son necesarios para que se pueda sacar leyes en el Congreso, si se quiere, por eso son tan funcionales al espacio de mi ley, pero que no sabemos después, eso va a seguir su curso y probablemente surjan nuevos liderazgos. Digo, hoy no veo en el espectro, Maxi, esto que vos dijiste, tengo los mismos números. O sea, dentro de los números de imagen positiva, negativa, todos los positivos están adentro del gobierno y todos los negativos son los de estas tres gestiones que generaron frustración. Y de ahí no sale la semillita. Incluso si vos me preguntaras qué pasa con Axel, suponte que me lo han preguntado en alguna ocasión, Axel no puede ser una nueva figura de renovación y que pueda ser un líder discutible, discutible. Yo no digo que no, digo discutible por el simple hecho de que Axel responde a. Entonces, para ser una figura de liderazgo, vos tenés que dar señales de liderazgo. O sea, básicamente eso. Tenés que poner posición, tenés que plantarte.
y más allá de YPF, no importa, estas cosas no le importan a la opinión pública. Estamos hablando acá entre gente que habla de política, porque a la opinión pública esto no decanta, de verdad que no. Maxi, corregime vos que también tenés datos, no llega. Va por otro lado, esto no se Tal mide cual. así. Sí, y es Así más, de que, hecho, Axel tiene una negativa un poquito menor que la de Cristina. Esto es, exacto, renovación no debe ser generacional, sino de prácticas políticas, y da la total. sensación de que Axel es, aún la pelea con Máximo, todo lo que quieran, pero que es una especie de sucesor de Cristina. Ahí va. ¿Viene por ahí? Ujú. ¿Alcanza con eso? Yo tengo mis dudas. Es quizás el espacio más sólido, porque si uno mira del tercer lado, del otro lado, digo, tiene muchos más problemas, ¿no? Pero si nosotros pensamos en el panperonismo, quizás también ahí exista una posibilidad, y esto es factible en términos de lo que uno ve en términos de imagen pública, del cordobesismo como una forma de peronismo por fuera del justicialismo, ¿no? Que eso sí es algo distinto, eso sí es Sí, un modelo diferente, y lo más fresco de la campaña presidencial anterior fue Schiaretti, que tiene todos los años. Digamos, no es que le faltan años a Schiaretti, ¿no? Sino básicamente porque era una propuesta distinta y no da la sensación de que Axel pueda enarbolar una propuesta superadora respecto de aquello que los argentinos le echan la culpa hacia atrás. Porque ¿qué puede pasar? A Milei le puede ir muy mal, pero esto no exculpa al gobierno anterior en términos de opinión pública. Es poco probable que digan, ah, al final estos eran buenos. Ahora menos que nunca. Digo, entonces, creo que ahí hay que pensar cuáles pueden ser las nuevas ramas, por otro lado, lo que aparecían como la Liga de los Gobernadores, peronista. eso. Ujú. Buah, Destruida. la diezmada Liga de los Gobernadores Peronistas. Sí, 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 Como destruida. Ordecha no está, Perotti no está, UNIAC no está. O sea, habían tres lindos prospectos, no están. Mira, acá Maxi tenemos una pregunta ideal para vos, toda tuya. Dice Qué mala. así, vos sabes más. ¿Qué opinan sobre un escenario de surgimiento de algún liderazgo que pase a nivel subnacional para ocupar una posición en alguno de los partidos tradicionales a nivel nacional? Es interesante la pregunta. Un Menem. Sí. A ver, puede suceder. Nosotros tenemos en este momento un tema en la Argentina, y yo estaba pensando básicamente en el cordobesismo, porque ¿qué es lo que a mí me parece que está sucediendo? Hay también un cambio en la composición social de la Argentina y económica a partir de muchas modificaciones que se van dando, y una subrepresentación de algunos sectores que en términos económicos son muy potentes. Digo, hay una sobre-representación digamos, del AMBA en este juego, que ni siquiera es toda provincia de Buenos Aires, es el AMBA, hay una sobre-representación de la Argentina más ligada a los servicios y a lo financiero, y hay una subrepresentación de algunos sectores que son muy fuertes y que están sobre todo en la región centro, al menos por ahora. Bien, que tienen una enorme fuerza, tienen otro modo de configurar su sociedad, y un modo de establecerse distinto. Por eso parece como interesante el modelo cordobés. Y hay que ver qué sucede si finalmente se termina con el RIGI y todo esto, se terminan desarrollando algunos otros espacios de economías extractivas que también manejen algún nivel distinto de modos de organización social. En tanto eso suceda, la Argentina es radial y centrífuga. Y como es radial y centrífuga, el pobre Alperín Dongui estará enojado conmigo, como es radial y centrífuga, todo empieza y termina en Buenos Aires. Y nosotros vemos las principales figuras políticas, con excepción de Córdoba, son absolutamente ambacéntricas. Les queda la nación más a 500 metros, a un taxi de distancia. Entonces, como todo el proceso comunicacional, si bien digamos, se ha ido hacia las redes sociales, se ha movido hacia ese lugar, sigue existiendo un ambacentrismo relevante que dificulta la posibilidad de que figuras, por más potentes que sean en términos regionales, tengan la capacidad de hacer lo que en su momento pudo hacer Menem. Descartado de ninguna manera, pero si nosotros empezamos a mirar las principales figuras, digo, no vamos a encontrar mucho del interior por fuera de Córdoba y algún santafesino, algún rosarino. Vas a encontrar muy poco, ¿eh? Nacho Torres está recién haciendo pie. Digo, por decir algunos de los Nacho que aparecen. Torres, ojo. Sí, Sí, pero está claro. haciendo pie recién. Por eso tiro ese nombre como algún emergente, además de los emergentes que se sitúan en ese espacio geográfico, ¿no? ¿Te gusta Nacho Hay un Torres? detalle. Digo, Sí, políticamente. me gustan algunas cosas, a otras no. Pero me parece que
se logró posicionar de una manera interesante. Pues fíjate, desde el año pasado en la Cámara, que empezó a pegar fuerte, y ahora él se está posicionando. Antes ni se nombraba Chubut. O sea, a mí me parece que tiene un futuro. Me parece interesante. Maxi, vos Bien. sabés que me dejaste pensando, perdón, Barbie, viste, si No, dale, podemos dale, quedar a dale, vivir, dale. que te decía, me dejaste pensando, es cierto que la mayoría de cómo, cómo se configuraron cómo son los liderazgos que han llegado a presidente en las últimas veces. La mayoría de AMBA, es cierto eso, pero vos fíjate que hay cambios. Milei no es abogado, Milei no tiene primera dama, Milei viene todo por afuera. Macri no era abogado, sí tenía una familia consolidada. Alberto llega con Fabiola, pero se sabía que no era una pareja, bueno, que se armó para ser pareja presidencial. O sea, ¿viste cómo se va reconfigurando todo ese physique du rol que uno tiene en la cabeza de cómo debe ser el recorrido presidencial? Finalmente no. Y esto habla mucho de los sesgos que tenemos los analistas respecto a lo que la opinión pública en definitiva busca. Mira, me había olvidado ¿Viste? de esto. Sí, retomo la charla de hace 2 años y medio de ASACOP, que está subida a las redes de ASACOP. Estaría re bueno que ingresen y la vean. Estábamos en una Eso. serie de... estabas vos, por ejemplo, estaba creo que Sheila, estaba Hugo, estaba muy linda la mesa. Y yo en un momento, yo venía en ese momento llegando de Perú, con toda la locura de Perú, y empezábamos a hablar del fenómeno naciente de Milei, que no había siquiera, creo, ganado todavía o sea, no había entrado como diputado nacional. Y yo decía que, y daba como ejemplo el tema de las criptomonedas, de cómo buscaba el argentino de repente caminos alternativos a aquellos caminos tradicionales que no habían funcionado y por qué las criptomonedas. Recuerdo que me saltaron al cuello. Está grabado, digamos, diciendo que eso no podía suceder. No vos, no vos precisamente, pero hubo... Seguro que yo no. Eso No, no. no, me saltaron al cuello. ¿Por qué? Porque básicamente todos nosotros tenemos una... Yo justo venía de ese lío infernal. Entonces tenía como muy presente la posibilidad que pudiera aparecer un outsider, de que llegara alguien por fuera. Pero claro, hasta ese momento no había sucedido. Entonces nosotros somos bastante más hábiles diciendo lo que viene pasando hasta ahora que lo que va a suceder. Y digo, nos pasa a nosotros, a todo el mundo. Y en esto hablábamos del peronismo recién y podemos pasar al PRO. Por un lado, del peronismo tenemos esta cuestión de que hasta ahora siempre se ha regenerado. Ojo, está el ejemplo del PRI. Y quieren un partido que había logrado, y el PRI está en una situación calamitosa hace ya muchísimos años y no ha podido hasta ahora regenerarse. Y ahí te Eh, faltó soltar el micrófono. Tal Oh. cual. Y sí, es bien complicado lo que sucede. Entonces, que haya sucedido hasta ahora no indica necesariamente, digo, uno puede decir que es probable que esto suceda, pero no indica necesariamente que vaya a suceder. Ahora, el PRO, todo ese espacio, tiene un problema aún mayor y más de corto plazo, que es que se le fue la gente. Y resulta que como este finalmente es un juego de representación, si la gente se siente mejor representada dentro de otro espacio político, tenés un problema enormemente severo. Y lo decía un colega, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Adorni le podría ganar tranquilamente a casi cualquier figura que ponga el PRO en Ciudad de Buenos Aires en la próxima elección. Interesante. No lo sé, pero digo, ha habido un corrimiento de ese grupo ciudadano. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con Macri de esto? 2 de cada 3 votantes de Bullrich les gustaría que se unifiquen los espacios de la Libertad Avanza y bueno, Juntos por el Cambio, como se llame. 2 de cada 3. Bien. Y en esto me hace ¿Querría recordar, Milei? Mm, claro, ¿Querría mira, Milei unificar filas? puedo contar una breve historia que no tiene nada que ver. 25 años. Estaba en el sur de Chile con un amigo, nos habíamos ido de mochilero. A mí me gustaba mucho salir con la mochila. Estábamos en el sur de Chile y estábamos en Puerto Montt. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Salíamos una noche, hay una colonia alemana muy grande y nosotros teníamos ganas de salir con 2 pibas. Entonces nos sentamos en un lugar a chamullar con unas pibas que estaban ahí, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la unidad latinoamericana. Entonces empezamos a decir, y esto creo que aplica a mi ley al PRO, bueno, yo, qué sé yo, uno hace lo que puede. Entonces empezamos a hablar de esto, y en un momento una de las chilenas que estaba con nosotros nos dice, pero nosotros estamos completamente de acuerdo. Dice, Argentina y Chile debieran ser un solo país, y se debiera llamar Chile.
Básicamente, el tema con la Libertad Avanza es que actualmente él va a estar más de acuerdo no con una fusión, sino con, nada, con venite y somos Una nosotros absorción. una absorción del espacio político. No nos fue bien esa noche para los que les interesa. No, no hay chance, Maxi. ¿Cómo vas a ir a chamullar con las venas abiertas de América Latina? Yo Eso no se hace. era tan pibe. Era tan pibe. Pero bueno, da la sensación, y todo esto atado con alambres, todo este análisis, porque lo cierto es que todo esto depende de los próximos 6 meses del gobierno de Milei en términos económicos, porque si no estamos Total, en un vacío, sí. ¿no? Y pongo paréntesis. También depende de lo que pase en la economía internacional, depende de que no haya ningún cataclismo medio extraño, depende también de qué va a pasar. Suponga, miren hasta qué punto estamos atados, si gana o no Trump las elecciones, de cuánto tiempo le lleva a Trump a hablar con el FMI, de cuánto tiempo el FMI le dé bolilla a lo que Trump le pida. Así que tenemos un montón de sí y sí y sí y sí, como Yo para saber qué pensaba, va a pasar de Fer, manera prospectiva. pensaba esto, ¿no? De las relaciones internacionales también, obviamente, en un sistema global, que no somos ajenos a todo lo que está sucediendo de materia económica, en materia de política exterior. Argentina tiene una política exterior que es bastante particular, que tiene una impronta que obviamente se la da el gobierno. Ujú. Y sobre todo cuando hablamos de por qué surgen figuras como la de Milei, no es un fenómeno que haya ocurrido solamente en Argentina, en Estados Unidos también, y en un sistema que era bastante conservador en cuanto a su bipartidismo. Nosotros tenemos como una atomización de partidos políticos y, a ver, es cierto que tenemos grandes espacios políticos o frentes electorales, pero como decían hoy, vos decías que iban a surgir o podrían surgir liderazgos por parte de nuevos espacios y Maxi tiene otra posición como por ahí más conservadora en cuanto a que por ahí los nuevos candidatos surjan de espacios ya consolidados. Creo que el desafío, obviamente, es que surjan liderazgos, pero también que tenemos un territorio enorme y que la política se ejerce por medio del territorio. Entonces, esto que le está costando ahora a la Libertad Avanza es justamente poder institucionalizar sus espacios políticos en provincias, en municipios. Bueno, eso también es algo que hay que contemplar porque después, bueno, una elección legislativa se traduce en una representación justamente que tiene que ver con cargos a nivel legislativos. Así que me parece que, digamos, a mitad de camino con lo que son las próximas elecciones nacionales presidenciales, Ujú. hay doble desafío para construir, doble desafío, y sí, coincido que va a apuntar desde lo económico. Yo quería, porque los vamos a tener acá, si no, se quedan hasta, se quedan Barbie, hasta ¿puedo, mañana. puedo meter una Sí, comilla? sí, por supuesto, Una sí. comilla. Yo digo, los liderazgos pueden surgir de nuevos espacios o la reconfiguración de los espacios existentes, que eso es lo que puede llegar a ser un camino. Ahí me parece que va la cosa. Y la otra comilla es, fíjate que los procesos, los otros procesos tampoco eran tan outsider. Bolsonaro no era un outsider, había estado 20 años de diputado. También Trump tampoco era un outsider porque va con el apoyo del partido. O sea, este es un fenómeno raro lo que pasa en Argentina, que realmente, ¿viste? No tiene parangón, va, salvo Italia, poner, pero viene de la nada. Perdón, quería hablar eso del liderazgo porque para no hacer contraposición con Maxi, porque yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Yo digo, o sale de un espacio nuevo que es difícil, o de la reconfiguración de lo que hay, que es lo que es más probable, más probable. Todo Bien, tuyo. si les parece, les leo una pregunta y con esto, si quieren, vamos cerrando. Es de Steven. Dice, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Hoy en día, ¿cómo se podría medir la confianza del público en las instituciones políticas y qué efectos tendría esa confianza en una participación electoral? Tocando un poco sobre los problemas que atraviesan nuestros países políticamente, les saluda Steven Paredes de Ecuador. Saludos. ¿Querés lío? Steven, no Steven. ¿Querés lío? Anda a Ecuador. Digo, tampoco está muy tranquila la cosa allá. A ver, había algunos, la POP, si no me equivoco,
que mide confianza en las instituciones había detectado una baja, si no absoluta, sí generalizada en términos de confianza en las instituciones democráticas en América Latina. Con excepciones, por supuesto, pero una tendencia de caída en la confianza en las instituciones. Lo cierto es que en algunas ocasiones eso conduce a apatía electoral, sobre todo en aquellos lugares donde no hay voto obligatorio, pero en algunos otros casos conduce a grandes niveles de participación para votar a alguien que viene afuera de esas estructuras, ¿no? Entonces, lo que puede llegar a suceder, particularmente en Ecuador, con todo el inconveniente que viene teniendo en términos de inestabilidad política en el último tiempo, en eso se está peruanizando, te diré Ecuador, o se ha ido peruanizando en el tiempo, dependerá un poco de cuál sea el devenir de las candidaturas actuales. Me da la sensación de que están surgiendo algunas candidaturas actuales que pueden llegar a canalizar energías en ese sentido. No hay que olvidar dos cosas centrales, que es que esta confianza en las instituciones también se refleja en cuestiones como caídas de los índices de violencia política. En el caso de Ecuador, el índice de violencia política es altísimo. Recuerdo, el año pasado había una precumbre en Quito, el año pasado no, hace un tiempito atrás. Era en el Hilton de Quito, que está enfrente de la plaza, que no me acuerdo el nombre, que era donde estaba Leonidas Issa y toda la manifestación indígena en ese momento. Una de las reuniones que tuvimos algunos consultores ahí, con quienes estuvimos conversando, fue con Fernando Villavicencio, que después fue asesinado un tiempo después. Todas estas cuestiones generan enormes dificultades para que la ciudadanía se comprometa en términos positivos con la política. Entonces, lo que ha sucedido en la Argentina, y perdón, Steve, que lo traiga un poquito más a la Argentina, es que se han corrido también algunos límites. Uno de esos límites se corrió cuando le gatillaron en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por Totalmente. qué? Básicamente se atravesó algo que no se atravesaba desde la vuelta de la democracia. Digo, en Argentina hubo violencia política enorme. En Ecuador también ha habido mucha violencia política, nunca tanta como en esta última elección, digamos, como en la previa de esta última elección. Y cada vez varios países latinoamericanos expresan esta enorme polarización que se va dando en situaciones de más violencia, que nos van acercando por ahí a la política de algunos otros países, como el caso de México, donde la muerte de 54 candidatos puede pasar inadvertida en un proceso electoral y ya haber sido olvidada cuando ha pasado hace muy poco tiempo, ¿no? En ese contexto da la sensación de que hay un mayor nivel de violencia política que, por supuesto, deriva en menores tasas de participación y en una mayor desconfianza respecto a las instituciones. No sé, vos, Fer, ahí que tenés. No, totalmente de acuerdo. Sí, y si querés ver datos, Steven, de esto, está el Latinobarómetro también, que mide estas cuestiones muy, muy bien. Y es exacto como dice Maxi. Nosotros hemos medido en algún momento confianza en las instituciones. Gracias a vos, Steven. Nos quedó, Maxi, hablar con Barbie, responderle a Barbie la cuestión del armado territorial, que está en manos de Karina, ahora el armado territorial de La Libertad Avanza. ¿Vos qué opinás? A ver, una cosa es llegar y otra es mantenerse. Ujú. Son dos desafíos distintos, porque en algún punto no, en toda la primera etapa tiene la dificultad de instalar una fuerza política y la facilidad de no tener que rendir cuentas de nada. Digo, son los dos fieles de esa balanza, ¿no? Entonces, en este caso, ya va a empezar a rendir cuentas de algo, y hay un elemento que creo que puede complicar un poco la situación de un partido que en términos institucionales solo tiene para ganar, porque en las próximas elecciones no renueva bancas, con lo cual una banca que sale es negocio, si saca dos es un montón, y Totalmente. 20, genial. No va a tener mayoría, no va a perder en términos legislativos, pero bueno, una lectura es ganar esas elecciones en términos de acumulación de votos y otra es que no suceda tanto. Y puede tener una dificultad, que es que yo entiendo que las elecciones legislativas nacionales son las elecciones más locales de todas las que existen. Repito, las elecciones legislativas nacionales son las más locales de todas las que existen. ¿Por qué? Porque finalmente son 24 elecciones separadas donde el peso territorial, donde el primero que aparece en la boleta es una figura local, siempre. Y eso genera, digamos, toda la complicación de las dinámicas políticas que existen en cada una de las provincias se revela, y es más difícil también saber quién ganó y quién perdió. ¿Quién ganó? El que gana provincia de Buenos Aires, el que obtiene más votos, el que obtiene más bancas, el que gana más provincias.
Digo, el criterio de victoria y derrota es más complejo y al mismo tiempo juegan enormemente las dinámicas locales, con la cual el desafío, y por eso es que en las elecciones provinciales al partido de Milei le fue tan mal, al espacio, o los espacios que apoyaban a Milei le fue tan mal. Digo, corren ese peligro nuevamente, porque si hay alguien a quien no va a estar en la boleta como candidato, va a ser el propio Milei. Y no tienen muchas figuras alternativas. Podrán jugar algunas figuras, hablábamos de Adorni, hablamos de alguna otra figura que podrían llegar a jugar, pero no tienen mucho más. En ese contexto me parece que puede ser una elección compleja la que viene y que el armado territorial puede ser exitoso para un partido naciente, pero que no le alcance para salir victorioso en las elecciones de medio término. Clarísimo, Maxi. Dale. Nos aplaudimos entre nosotros. Qué guapa está Fer. Ay, Estaba gracias. leyendo a ver si había otra pregunta, pero no. Bueno, no sé si... No, súper claro. La verdad es que es difícil hacer este análisis sobre un escenario tan complejo como el que mencionaban, no solamente desde lo comunicacional del gobierno, sino desde la opinión pública y sobre todo las agendas, ¿no? La agenda política, la agenda de medios. Así que, bueno, nada, yo les quiero agradecer. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. em, porque no veo acá en el chat. En el chat no hay más. No hay más preguntas. Bueno, por mi parte entonces agradecerles la presencia, el conocimiento y el tiempo, ¿no? Por supuesto. Y nada, dejar invitaciones abiertas también para un próximo encuentro y vamos siguiendo la temperatura de la política y de las elecciones, a ver qué panorama podemos llegar a empezar a vislumbrar de cara a las elecciones del año que viene. Así que bueno, Maxi, muchísimas gracias, un placer enorme, Fer también, muchas gracias. A Gracias en ustedes. nombre de la facultad y de Hugo Garillo también. Bueno, Gracias a ustedes. Gracias, Barbie, por la estamos invitación. Un viendo. abrazo para todos. Gracias por el Buenas espacio y hasta tardes. la próxima. Hasta luego. Chau, chau.